Hola a todos, muy buenos días, gracias por venir en el día de hoy, en el que vamos a hablar de pues por qué nuestra imagen digital sigue siendo muy importante todavía a día de hoy, independientemente de que nuestros clientes ya nos conozcan o todavía haya gente nueva que nos vaya a conocer. Mi nombre es Patricia, para quien no me conozca, y soy la responsable de la oficina Acelera Pyme de AECIM. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre el tema que nos reúne hoy aquí, con Jesús Iñarra, que es el director comercial de Digital Cubic, voy a hacer una breve presentación de los servicios que ofrecemos desde la oficina Acelera Pyme. Pues también indicaros que antes de terminar abriremos un turno de preguntas por si tenéis alguna duda, cualquier cosa, y al final de la presentación os la mandaré por correo electrónico junto con un cuestionario de satisfacción y con todos los datos para si queréis preguntarnos cualquier cosa, tanto de Jesús como los míos. Y bueno, pues ¿qué es la Oficina Acelera Pyme? La Oficina Acelera Pyme es un programa, es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y está destinado a construir el ecosistema de transformación digital de las pymes y de los autónomos. Está desarrollado por Red.es, que es una entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y todo ello se enmarca dentro del Plan de Digitalización de Pymes del año 2021 a 2025, también dentro de la Agenda Digital del 2026, y cuenta con más de 3 millones de euros de presupuestos. Esta oficina Acelera Pyme está integrada dentro de AECIM, pero forma parte de una red a nivel nacional que cuenta ya con más de 140 oficinas. Entonces, al final tenemos 3 líneas de actuación principales, que son las que voy a comentar aquí, que son los servicios personalizados, los talleres y eventos y la promoción. Los servicios personalizados que ofrecemos serían 3. Por un lado, la resolución de consultas y dudas, tanto de forma presencial como de forma online, sobre cualquier tema de digitalización o también de ayudas que existan en ese momento. También hacemos unas auditorías en las que ya son más personalizadas para vuestra empresa y vemos cuál es el camino que tenéis que seguir en esta materia de digitalización, ver un poco cuál es el objetivo, ver si se corresponde y para establecer unos tiempos y asesoraros en la medida de lo posible. Y por último tenemos los habilitadores digitales, que lo que hacemos es intentar poneros en contacto con el proveedor que más se ajuste a vuestras necesidades, dado que al final pues, la oferta y la demanda es muy amplia, o simplemente guiaros y sugeriros en este sentido. También organizamos los talleres y eventos, pues una jornada como la que estamos en el día de hoy, sobre diferentes temáticas de transformación digital. También hacemos talleres regionales, donde nos movemos por diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, colaboramos con asociaciones y organismos públicos. Y también hacemos talleres sectoriales, donde vemos casos de éxito para pues siempre animar a las empresas a hacerlo, porque al final, hasta que no lo vemos en la realidad, es muy difícil en el imaginario de todos. Y por último, las labores de promoción, que a día de hoy pues, son muy importantes, y no nos promocionamos, no existimos muchas veces, y lo hacemos pues, en la web, en nuestra página web, en redes sociales, bueno, en medios tradicionales también, ¿no? En el que pues, ponemos todas las herramientas que tenemos a vuestra disposición, con artículos, con los eventos que ya hemos hecho, los servicios que ofrecemos y todas las noticias que puedan ser de actualidad. Tenemos una sección de vídeos, una sección de micropíldoras en nuestro canal de YouTube, en el que podéis ver vídeos muy cortitos sobre algún tema que os pueda interesar aplicar a la empresa, para que después ya profundicéis vosotros. Y también hacemos colaboraciones, como decía, pues con otros organismos públicos y entidades, para que podamos fomentar la transformación digital entre todos. En resumen, pues lo podéis ver en esta diapositiva, tratamos de ser una ventanilla única en la que se ofrecen servicios gratuitos siempre, para que os sintáis apoyados en vuestro proceso de transformación, ver cuáles son vuestras necesidades, guiaros y tener toda la información disponible. Os invito a que veáis luego nuestras redes sociales y veáis un poco el tono de cada una de ellas, para que podáis seguirlo. Y sin más, pues doy paso a Jesús, que nos va a explicar el tema de hoy, y como decía, si al final tenéis cualquier duda, pues nos la podéis comentar. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este evento. Vamos a hablar de la necesidad de tener una página web y qué nos aporta y por qué es importante cada día en nuestra actividad comercial en el canal digital.
Normalmente, para ver esto en contexto, os voy a dar una serie de cifras. Hace unos años tener una página web, no tantos, hace 10, 15 años tener una página web era algo pues casi extraño o muy, muy venido a más en una organización empresarial. Hoy en día es básico en cualquiera. Normalmente los clientes nos dicen, no, yo soy muy pequeñito y no necesito una página web. Pues es el que más lo necesita normalmente, porque es el que más tiene que ganar, es el que más tiene que difundir su imagen y su actividad. Pero bueno, en diferentes sectores, en la industria, por ejemplo, en el sector servicios, tienen página web el 61,9% de las empresas en España, en industria el 40,5% y en construcción el 23,8%. Otro dato es que los usuarios en España son el 96% de toda la población, prácticamente los niños y la gente muy, muy mayor son los que no están aquí, serían unos 45 millones según el INE. El 94,6% de las empresas españolas utilizan Internet para buscar información sobre proveedores y productos. Esto es una fuente de red.es, que es el que nos trae hoy un poco aquí. En el sector industrial, que es el que nos ocupa hoy, es el que más utiliza Internet para investigar productos o servicios antes de realizar una compra, con un 95% de las empresas del sector realizando búsquedas en línea. El 79% de los compradores industriales utiliza sitios web de proveedores para encontrar información sobre productos o servicios y las redes sociales son implantadas por un 50,9% de las empresas. Esto nos da una dimensión de la utilidad del canal digital para comunicar nuestra propuesta de valor y lo importante que es. Ya no es solamente una necesidad por tenerla, sino que se trata realmente de abrir un canal comercial, y esto es muy importante, digital, que nos acompañe y que lo introduzcamos como parte de nuestra propuesta de valor. Cuando uno piensa en mercados maduros, como es el industrial, uno piensa que no necesita una web porque sus clientes ya le conocen, porque el boca a oído es muy habitual que nos digan, bueno, el boca a oído es lo que a mí me funciona, yo tengo ya suficientes clientes, no necesito más clientes, conozco perfectamente mi mercado. Afirmaciones de este tipo son habituales y luego también es muy habitual que cuando empezamos a hacer una web o a hacer algo de marketing digital con nuestros clientes se sorprenden de los resultados. Habitualmente, una de las cosas más importantes que pasa en el sector industrial, o no solamente en el sector industrial, casi cualquier sector, es que no tenemos una capacidad de comunicar nuestra oferta más allá de lo que el cliente nuestro habitualmente consume. ¿Por qué? Porque no tenemos normalmente una red comercial que lo haga. Son empresas muchas veces pequeñas que no tienen un departamento comercial, en algunos casos, que puedan comunicar esa propuesta de valor y sobre todo la actualización de esa propuesta de valor. Habitualmente el cliente nos va consumiendo diferentes servicios, diferentes productos que a él le interesan y desconoce qué nueva máquina hemos comprado, qué nuevo proyecto podemos hacer, qué nueva implementación para su empresa podemos dar. Aquí es donde entra la página web. La página web es un comunicador comercial total, 24 horas por 7 días a la semana. Permite la actualización y la evolución según va evolucionando nuestra empresa y la adaptación. Y una de las causas más importantes por las que las empresas, las pymes sobre todo, se quejan de falta de ventas, radica en la falta de comunicación comercial de su propuesta de valor. Y aquí es donde incide la página web. Necesitamos comunicar nuestra oferta toda, no la parte que cree el cliente que necesita al mercado y aprovechar todas las oportunidades comerciales. Voy a contar un caso que es habitual, pero un caso que nos pasó con una empresa de arquitectura. Esta empresa de arquitectura, sus clientes la conocen porque hacía vivienda unifamiliar, promociones de vivienda unifamiliar y tenían muchos proyectos ya hechos. Y también hacían centros comerciales. Bueno, pues consiguieron uno de sus mejores clientes gracias a la web porque vieron que también hacían centros comerciales. Y en ese proyecto entró un nuevo cliente para hacer un centro comercial, cosa que esa inmobiliaria, que era la que le daba trabajo para vivienda unifamiliar, desconocía. Simplemente fue por la página web. ¿Por qué? Porque muchas veces en la relación habitual se nos olvida dar nuevas necesidades al cliente por falta de oportunidad o por falta de tiempo. También tiene mucha importancia una página web como utilidad porque es un importante ahorro de costos
En el tema publicitario, por ejemplo, todo el tema de imprenta, de folletos, etcétera, que sigue siendo algo de valor, pero tener una página web nos ayuda mucho a que esos folletos y esos gastos de imprenta se minimicen. Imaginemos que estamos en una feria gigantesca, ahí todo el mundo tiene su stand y todo el mundo tiene que tener una presencia, ¿no? Bueno, pues ahí están todos los clientes, ahí están todos los competidores y ahí estamos nosotros. Este es el mercado y la web es nuestro stand. Y la gente que pasa por el pasillo son los clientes que nos tienen que ver para poder comprar o pedir información sobre nuestros productos. Sirve de apoyo, además, una web para, sirve de apoyo para hacer una presentación en el mercado tradicional también. Un comercial puede ir a o el director comercial o quien tenga la interlocución comercial de la empresa puede hacerse tener apoyo en la imagen digital de la página web para presentar su oferta. Y lo más importante de todo es que es el destino último de todas las acciones de marketing digital. Sin página web es muy difícil implementar un nuevo canal comercial que es el digital. Es el primer paso y es donde va todo el esfuerzo. El esfuerzo de nuestra comercialización en el canal digital. Hay una cosa muy importante que no debemos olvidar, y es que un nuevo cliente primero siempre busca la empresa en Internet y si ésta no tiene una imagen coherente y competitiva, empiezan a generar dudas y normalmente busca otra empresa que tenga más importancia en Internet. Es decir, es nuestra carta de presentación. El cliente que no tiene una página web normalmente desconoce cuántos clientes pierde por no tenerla. Nadie se lo dice, pero os aseguro que por experiencia sabemos que son muchas. Hoy en día, muchísimas. La primera impresión es, por supuesto, es importante. ¿En qué nos da una página web? Mejora nuestra imagen de empresa, como ya comentaba. La comunicación comercial de la propuesta de valor está garantizada porque el cliente siempre tiene acceso a todo lo que nosotros ofrecemos. Es un canal comercial que puede dar resultados concretos si lo metemos como en nuestra política de marketing y de ventas. Va a dar resultados concretos el canal digital, incluso, y aquí es lo más importante y por lo que estamos aquí, cuando no es un e-commerce. Es decir, normalmente pensamos que en Internet solamente venden las tiendas online. Bueno, pues también se venden servicios, se venden comunicación comercial a través de servicios y la industria es uno de los sectores que más aporte de comunicación tiene que dar, porque estamos hablando de temas técnicos, de temas de implementación en otras empresas, normalmente siempre son soluciones para otras empresas y es muy importante tener una buena imagen digital y sobre todo saber comunicar nuestros servicios y productos. Es un canal B2B siempre, es decir, en la industria la web no está enfocada al cliente final normalmente, siempre está enfocada a otra empresa que requiere nuestros servicios. En una web puede haber además un portfolio de proyectos, un catálogo comercial, un catálogo de productos. Está adaptada al objetivo. También es una forma de tener una omnicanalidad, es decir, podemos a través de la página web tener conexión a las redes sociales, hacer email marketing, emitir una newsletter, es decir, hay muchas acciones que a través de una página web se pueden implementar para activar la comercialización de nuestros productos a través de Internet. Y lo más importante que tiene que tener una web es que sea escalable, que cambie y se adapte a las necesidades de nuestra empresa con el paso del tiempo. Sabemos que uno empieza a ofrecer una solución en una empresa, pero luego eso va cambiando. Y esa web tiene que ser escalable. Estos son los temas más importantes por los cuales una web es importante e interesante, ¿vale? Visibilidad y alcance, credibilidad, da credibilidad al interlocutor, comunica nuestra propuesta de valor de manera adecuada, genera clientes, nuevos clientes, comunica, es un canal de comunicación con el cliente y aporta una imagen de marca. Los objetivos, cuando queremos emprender una página web, tenemos que tener claro qué objetivo tenemos, qué objetivo perseguimos. Puede ser potenciar el branding de la empresa en el sector. Normalmente cuando se tiene una página web siempre es un aporte de imagen y de saber lo bien que le va a la empresa tener una buena web
y sea competitiva. Comunicar nuestra propuesta de valor, como ya he hecho, nuevos clientes, fidelizar los que ya hay, acciones de SEO-SEM o de marketing digital están orientadas a la página web y una actualización permanente adaptada a las necesidades que tenemos. Bien, ¿qué es lo que necesitamos para construir una web que sea efectiva? Es decir, ¿cómo empiezo por aquí? Pues lo más importante es tener clara, lo primero, lo más importante y donde empieza una buena web, no es en la imagen o en la maquetación, sino identificar los objetivos y implementar una estrategia. Es decir, ¿por qué quiero una web? ¿Qué quiero que haga mi web? ¿Quién es mi competencia? ¿Y qué quiero comunicar? Una vez que tenemos esos objetivos y esa estrategia bien definidos, luego ahondaremos en esto, es cuando ya nos podemos poner con el desarrollo y diseño de la página web. El diseño según la imagen de marca de la empresa. Es muy importante por respetar el logotipo, la tipografía, los colores corporativos, para que tenga una continuidad en nuestra imagen de marca y sea un valor añadido a nuestra imagen de marca. Muy importante también para la fase de desarrollo y diseño es la arquitectura de la web, es decir, que sea una web fácil de navegar, que el cliente encuentre rápidamente lo que busca, que sea muy dinámica, rápida y que sea amigable para el cliente, que la experiencia del usuario sea buena. Que nos digan, me gusta tu web, he visto tu web y está muy bien. Eso es lo más importante y es nuestra misión también. Luego, una vez que ya hemos hecho el esqueleto, hemos hecho la arquitectura de la web, tenemos claros los conceptos principales, luego veremos los elementos principales que tiene que tener una web, vamos al contenido y la optimización. El contenido tiene que ser de calidad. ¿Qué es contenido de calidad? Pues es el contenido que interesa a nuestro público objetivo. Es decir, no puedo poner en una web, normalmente hay un fallo que tienen muchas empresas, y es que la web la enfocan desde el punto de vista propio, cuando tienen que enfocarla para el cliente. El cliente es el que tiene que tener la sensación de que esa web le ha dado la información que necesita, ha encontrado lo que quiere y pide más información. Manda un formulario de contacto, he visto que sabéis hacer esto, o una llamada telefónica. La web no va a vender el producto. Son las empresas las que venden el producto en una web corporativa. La web solamente comunica unas competencias, pero en la comunicación de esas competencias se genera la oportunidad comercial. Entonces, el contenido tiene que ser relevante y luego, a partir de ese contenido, vamos a implementar y seleccionar una serie de keywords, viendo la competencia. Son estudios bastante complejos, donde utilizamos herramientas que nos dan la verdadera autoridad de dominio que tiene el cliente o cómo está su competencia, cuáles son las keywords más rentables, las más relevantes. Y ahí hacemos lo que sería el SEO on page, la arquitectura de etiquetas meta, bueno, una serie de temas técnicos para que la web sea relevante y se indexe bien en Google. Una vez que ya tenemos todo esto hecho, damos casi por concluida la parte de la web, el cliente ve la web, le da OK y la ponemos en Internet. Y ahí hacemos pruebas técnicas de velocidad, de rendimiento, de usabilidad y de compatibilidad con dispositivos móviles, tablets, que se vea bien en todos los dispositivos. Actualmente el 80% de las búsquedas que se hacen en Internet se hace a través de dispositivos móviles. Antes era mucho más el PC de sobremesa, ahora es muy importante el dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque la gente cuando hace la consulta la hace en el momento que la necesita, normalmente está en una nave, con máquinas o en una empresa que está en el proceso productivo, y ahí es donde hace la consulta por Internet sobre el servicio que necesita, lo que está buscando. Por eso el dispositivo móvil es muy, muy, muy importante. Y luego, una vez que ya tenemos la web, ya tenemos el contenido, sabemos que la web va muy bien, que es amigable para Google y que es rápida, es cuando hacemos la promoción de la web a través de marketing digital, redes sociales, inbound marketing, marketing de contenidos, artículos relevantes del sector, etcétera, para que esa web llegue al cliente que le interesa nuestra propuesta de valor. Esto, como digo, es simplemente opcional, pero es una forma de echar gasolina al coche para que llegue donde queremos. ¿Qué elementos tiene que tener una web? ¿Qué elementos son los fundamentales? Cada web es diferente y se adapta a las necesidades de cada empresa.
aquí lo que se describe es los elementos fundamentales que tiene que tener prácticamente todas las webs, a nivel de industria, a nivel corporativo, en todos los sectores. Lo primero es la página de inicio, es la página que nosotros conocemos como home, es donde se implementa, la página de inicio se implementa la propuesta de valor resumida o esquemática, en la cual el cliente, el objetivo de la home es que cualquier usuario que visite nuestra web entienda a la primera a qué nos dedicamos, cómo podemos ayudarle. La home tiene ese desempeño. Además tiene que estar bien indexada, bien linkeada con el interior de la web, es decir, las soluciones que plantea la home tienen que corresponder a otras páginas que estén dentro de la web, como servicios, contacto, productos, etcétera, para que sea efectiva. Y ahí es donde la web es muy importante, la propuesta de diseño a nivel corporativo, el logotipo, la tipografía, etcétera. La home es muy importante, es la cara visible de la web. Aunque luego el tráfico va a entrar por otros tipos, por otros sitios de nuestra web, pero bueno, eso es lo más importante. Lo siguiente, yendo por la izquierda, sería el equipo o la empresa, es decir, quiénes somos, lo que hacemos, hablar un poco de la historia, de la evolución. Muchas veces tenemos 10, 15, 20, 30 años de historia y ahí tenemos que poner un poco cuál ha sido la evolución de nuestra trayectoria empresarial dentro del sector, pues por ejemplo con una línea de tiempo, para darnos autoridad. La experiencia es muy importante en el tema industria y en el tema corporativo. La experiencia, si la tenemos, hay que ponerla en valor. Y una línea de tiempo puede ser importante. Los valores sobre lo que hacemos, cuál es nuestro objetivo a nivel de relación con el cliente, a nivel de dar soluciones al cliente, eso también hay que ponerlo en el equipo o empresa. Luego pasaríamos a los productos y servicios, que es la parte mollal de la web en el tema comercial. Es decir, ¿qué hacemos por el cliente? ¿Qué le proporcionamos? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro interlocutor, a nuestro visitante, a nuestro usuario, para que obtenga eso que necesita? Es muy importante hacer una descripción detallada de los productos y servicios que hacemos. No se trata de dar datos que no queremos dar. Hay muchas veces que hay procesos industriales que son muy reservados, pero sí se trata de decir cómo podemos ayudar al cliente. Muchas veces, ¿qué puedo hacer? A veces no es necesario decir tanto cómo lo hago, sino qué solución te voy a dar. Entonces hay que dar una imagen detallada con características, hacer un catálogo de soluciones, un catálogo de productos o un portfolio de proyectos también. Por ejemplo, un estudio de arquitectura hace portfolio, como decía antes, de vivienda unifamiliar. También proyectos de logística o proyectos de mecanizado. Hay muchas formas de vender nuestro producto. El contacto es la parte casi más importante después de los productos. ¿Por qué? Porque es donde está la información para que el cliente nos encuentre rápidamente con un teléfono, un formulario y no sea muy complicado encontrar cómo contactarnos. Pensemos que cuando uno visita una web y ve que alguien puede solucionar su tema, lo primero que va a buscar es quiero contactar con esta empresa para ver cómo hablo con ellos, para ver qué me ofrecen. Y eso tiene que ser muy rápido, porque estamos hablando de casi una acción de impulso. Entonces tenemos que tener el contacto muy accesible con un CTA, con un call to action, con un botón de que invite a ese contacto también, para que esto sea rápido. Porque recordemos que la web no vende, la web genera un contacto. Ese es el fin de que tiene la web, es el objetivo. Podemos implementar un blog con noticias o un blog de artículos de nuestro sector, artículos clasificados por tipos de temáticas, por contenidos, y que sea relevante sectorialmente. Esto ayuda muchísimo al tema del posicionamiento SEO. Y ayuda muchísimo a la autoridad que tiene la web en nuestro ecosistema digital, en nuestro nicho de mercado. Dentro de cada una de las actividades que hace cada una de las empresas, siempre hay un nicho. Por ejemplo, pues mecanizado está en industria, pero no es lo mismo que logística, o no es lo mismo que transporte, o no es lo mismo que industria del metal de otro tipo. Es decir, cada uno tiene un nicho y tiene unos competidores. Entonces, aquí es donde tenemos que dar este contenido. Y luego, el acceso a redes sociales y las publicaciones que hacemos en redes sociales, que también incide un poco en el contenido. Todo lo que hagamos en redes sociales
incide en el posicionamiento web de la empresa porque se enlaza a esta y genera tráfico. Y el tráfico es una de las cosas más importantes para que nuestra web, lo que decimos en nuestro sector, ranquee posiciones y se sitúe más arriba en la SERP, en los resultados de las búsquedas en Google o en otro buscador. Estos son los elementos básicos que tiene que tener una web, pero esto se adapta completamente a las necesidades de cada una de las empresas, por ejemplo, con áreas privadas, ahora veremos, hay muchísimas otras funcionalidades a agregar en una web si se quiere. Pero estos son los elementos que nosotros llamamos que siempre tiene que tener una web para que tenga una utilidad posterior a nivel comercial. Características que tiene que tener la web a nivel de usabilidad. Es decir, aparte de los elementos básicos que tiene que cumplir unos objetivos técnicos para que sea competente en el ecosistema digital. Lo primero es una imagen según el diseño de la empresa, es decir, que comunique bien nuestra imagen. Es fundamental que el usuario se identifique perfectamente que está en nuestra empresa, que está en nuestra web. Voy a dar un momentito agua, que es que si no, no voy a dar mucho de sí, porque voy a tope. Perdón. Otra de las áreas más importantes que tiene que tener la web a nivel de usabilidad es la arquitectura. ¿Por qué es importante esto? Porque, como decía antes, el cliente tiene que encontrar el contenido que busca de una forma rápida, amena y sencilla. Tiene que llegar a donde quiere llegar. Lo más rápido posible. Si puede ser en 1 o 2 clics, mejor. Y tiene que facilitar la navegación. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno visita una web corporativa, la visita durante aproximadamente unos 6, 7, 10 segundos y si no ve algo que le interese, se va. Por eso muchas veces dar el clic adecuado y llegar a donde quieres te va a retener en la web y va a ser muy importante. Tiene que ser responsiva, ya lo decía antes, compatible con todos los dispositivos móviles porque la gente, el usuario no te busca siempre desde un despacho, te busca desde una nave, te busca desde un proceso industrial o cualquier situación, o incluso desde un semáforo. Muy importante lo siguiente, es algo que nos impone el kit digital, que es por lo que estamos aquí también, es que sea autogestionable por el cliente de forma independiente a nosotros o a la empresa que haga la web. Es decir, que vosotros, las empresas, podéis gestionar la web fácilmente, ir cambiando contenidos, implementando nuevos servicios, nuevos productos, para ir actualizando la propuesta de valor a vuestra realidad empresarial. Tiene que ser escalable. ¿Por qué? Porque cambia y podéis poner luego, por ejemplo, una funcionalidad nueva en la web y esa funcionalidad tiene que estar integrada de forma perfecta, con lo cual tiene que ser escalable. Y tiene que tener acceso a las redes sociales y a sus publicaciones, como decíamos antes. Estas son las características de usabilidad junto con las características de contenido que decíamos antes. Con esto ya empezamos a tener una web con que sabemos, estamos en el buen camino para tener un resultado óptimo en nuestra presentación de imagen de empresa. A partir de aquí, de estas características de usabilidad, iríamos a las características técnicas, que estos son requerimientos que tiene que tener hoy en día una web sí o sí. Si alguien hace una web sin estos 6 requerimientos, hay otros, pero estos son, interpretamos que son los fundamentales, no cumple ni la ley ni es algo competitivo, ¿vale? Lo primero, la velocidad de carga. Todos hemos visto que entras en una web y empieza a abrirse, y no se abre nunca, y pasa 1 minuto y no se ha abierto. Bueno, 1 minuto es exagerado. Normalmente una web se tiene que abrir en 2 o 3 segundos. ¿Por qué? Porque si no se abre rápidamente, la gente se va. Y la tasa de rebote y la ineficiencia de la web es palpable. ¿De qué depende la velocidad de carga? Muchas veces, es que no sé cómo hacer que la velocidad de carga mejore. Pues una cosa muy importante, el hosting, ¿dónde está la web? ¿Dónde se sirve esa web? Hay hosting muy malos, con unas capacidades técnicas muy justas, hosting muy buenos, con unas capacidades técnicas óptimas. No todos los hostings son iguales, igual que no todos los coches son iguales o todas las viviendas son iguales, cada una tiene unos requerimientos. Tener un buen hosting que técnicamente sea potente y sea seguro es fundamental. Y de la parte de la web, la arquitectura de la web, por ejemplo, es habitual que nos encontremos con web para hacer un rediseño en una empresa y tenga dentro 3 gigas de fotos, que además cada una de ellas pesa 6 megas.
es habitual que nos encontremos eso y eso genera que la web pesa tanto que no se carga adecuadamente, por muy bueno que sea el hosting. Si tenemos una web ligera, bien hecha, bien estructurada y un buen hosting, os aseguro que vuestra web cargará en 2 segundos. Es seguro. Da igual la amplitud de contenido que tenga. Esto es lo que marca la velocidad de carga. Luego, además, si queremos ahondar en la velocidad de carga, el protocolo HTTP2 es un nuevo protocolo que entrega la información a la vez. Digamos que antes el protocolo de comunicación entregaba las webs por partes, por áreas, por bloques de datos, y el HTTP2 lo que hace es entregar la web de golpe, en una sola entrega. Imaginemos un camarero que va trayendo raciones va trayendo la bebida, luego una ración, luego la otra. Esto era el protocolo HTTP, y el HTTP2 lo que hace es traer todo de golpe en una bandeja y te sirve la web entera, con lo cual la velocidad de carga aumenta también. El SSL, el encriptado en los datos entre el usuario y la web, es súper importante. No es algo que marque la ley, es decir, esto es en el e-commerce sí, en el e-commerce es fundamental porque hay datos bancarios, pero en la web corporativa no es obligatorio, pero sí es muy recomendable. Es aportar seguridad ante ataque de hacker, ante vulnerabilidades que tenga nuestra web, pues lo que hace es el encriptado de la comunicación del usuario cuando manda un formulario de contacto, por ejemplo, y la web. Entonces, al estar encriptada esa comunicación, no es accesible por nadie, por lo menos de momento, hasta que el ChatGPT nos diga lo contrario. Luego, cumplir con la RGPD, la Ley de Protección de Datos, tiene 3 aspectos, 3 textos legales, que son la privacidad, el aviso legal y las cookies. Esto es fundamental porque está empezando a haber multas muy importantes por empresas que tienen una web sin cumplir con los textos legales. Para esto hay 2 opciones normalmente, o hacer un texto por ti mismo o hacerlo una empresa especialista en este ámbito. Estamos hablando de, la mayoría cuesta unos 100 euros hacer los textos legales para una web y es muy recomendable. Además, hay que irlos cambiando según la realidad de nuestra empresa si vamos haciendo nuevas funcionalidades en la web. Los Core Web Vitals son unas características que sacó Google en marzo del año 21 para rankear mejor a las webs que cumplían estas necesidades. Básicamente son 3 aspectos. Uno es la velocidad de carga, otra es la visualización de la web, es decir, que visualmente sea amigable, y otra es la efectividad de la web, que sea una web con baja tasa de rebote. Si cumple esto, el rendimiento en el rankeado, en el posicionamiento SEO de la página sube, según Google. Entonces nosotros cumplimos con estos requerimientos. Y muy importante también, esto es una cosa que pide el kit digital específicamente, que es la accesibilidad a las pautas WCAG 2.1, aquí está, creo que está mal puesto, pero bueno, es el punto 2.1, o el punto 1.1, no me acuerdo, pero bueno, en cualquier caso, las pautas de accesibilidad. Esto es una cosa que pide el kit digital y que además pide Google y que todas las webs tienen que tener. Esto básicamente es para gente que no tiene buena visibilidad, no ve bien o que no puede navegar bien por tu página, le facilites al máximo llegar al contenido que busca. Es un cumplimiento es un objetivo de obligado cumplimiento, ¿vale? Luego, aparte, como os decía antes, una web corporativa debe evolucionar con la empresa y adaptarse a ella. Y para eso, aparte del contenido, puede tener nuevas funcionalidades. Funcionalidades que van a dar nuevas utilidades a la web conforme va evolucionando la empresa. Por ejemplo, poner un catálogo de productos, de portfolio, proyectos, un chat en línea. Ahora se llama mucho que veamos esto del chat en línea en la parte derecha abajo de la imagen, donde dice, hola, ¿necesitas algo? No es una persona lo que habla, todos lo sabemos, es un bot, pero es un bot que si está bien entrenado nos va a responder las preguntas más frecuentes dentro de nuestra web. Si lo hacemos bien, ese bot nos va a traer muchos clientes porque va a ahondar en la pregunta que el cliente te hace. Eso es interesante. Un foro de usuarios, imaginemos que tenemos usuarios y ellos hacen un foro en base a nuestra web. Pues puede ser muy interesante, eso es el secreto del ideal del posicionamiento, porque genera muchísimo tráfico, pero bueno, no es solo una obligación. Comentarios o reseñas de nuestros clientes,
una descarga de contenido. Esto es importante en los procesos industriales, sobre todo porque muchas veces tenemos un cliente que nos pide la documentación técnica de un producto o de un servicio. Y si ese cliente se lo puede descargar, vamos a aportar mucha credibilidad. Un área privada de clientes B2B y B2B, ¿por qué? Porque en un proyecto muchas veces trabajamos con documentación confidencial, necesitamos compartirla. Por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo un proyecto y queremos que nuestro cliente tenga la documentación de los diferentes ítems de ese proyecto y le vamos cargando en su área privada la documentación de cómo va su proyecto o documentación técnica. De esa forma, la web también nos sirve de un canal de comunicación con nuestro cliente a un nivel muy profesional. Hay un requerimiento que nos hacen muchas empresas que dado cómo está el tema de Infojobs y de todos los buscadores de empleo, que es bastante caro poner una oferta de trabajo y que te lleguen candidatos, les pongamos una página para hacer ofertas de empleo en la cual el usuario, que es una persona que quiere trabajar en nuestra empresa, nos mande el currículum con una descarga en PDF o en Word o lo que sea. Y esto es algo que podemos implementar también en nuestra web, que nuestra web publique ofertas de empleo, tanto técnicas como comerciales, administrativas, de cualquier tipo. Es otra funcionalidad que podemos hacer. Las FAQs, las famosas preguntas frecuentes de los clientes. Todos sabemos lo que el cliente siempre nos pregunta, algo recurrente, pues aquí tienen que ir para facilitar el conocimiento de nuestra propuesta de valor. Podemos hacer una newsletter, galería de fotos, vídeos, soporte técnico y servicio al cliente, también se puede implementar dentro de la web, hacer tutoriales o guías de uso tanto de nuestros productos como de nuestros servicios, una conexión al ERP o programa de gestión de la empresa, a veces es interesante sobre todo para controlar los stocks. También podemos hacer un multisite. ¿Qué es esto del multisite? Pues imaginemos que tenemos diferentes socios que utilizan nuestra web para vender sus productos a su vez y podemos hacer que nuestra web se duplique con la imagen corporativa de cada una de las empresas asociadas, siendo la misma web, pero cada una con su imagen corporativa independiente. Esto sería más o menos, dicho así en bruto, lo que sería un multisite. También puede ser multidioma. Hoy en día vender en Francia, Portugal, Alemania, Italia, en Europa, incluso en Estados Unidos, ojalá a China, es el sueño europeo. Para hacerlo necesitamos que la web esté hecha en diferentes idiomas, preferentemente en inglés, pero puede ser en alemán, etc. Para eso hay dos opciones, o una traducción automática con Google Translate, que es un plugin, o hacer una web espejo, que es hacer la traducción específica de lo que nosotros necesitamos. En la web industrial, sobre todo cuando tratamos de temas técnicos, es difícil que Google haga una traducción fiable. Aquí normalmente hacemos lo que sería web espejo, que simplemente es duplicar la web con un texto en un idioma o en otro y que el cliente escoja la que le interesa. Conexión a CRM, pues para tener acceso a los clientes, etc. Estas son algunas de las funcionalidades posibles que pueden ir detrás del desarrollo de una web para adaptarse a nuestra evolución o realidad comercial. Pero hay muchas más, prácticamente son infinitas. Y lo que nosotros decimos siempre, y en nuestro sector se dice, dime lo que necesitas y yo me encargo de dártelo. Eso es muy importante, adaptarnos a la necesidad del cliente. Y es lo que hacemos todos. Cuando hemos visto lo que se necesita de una web, las características técnicas, las características de funcionalidad o de usabilidad, y ahora viene la parte más importante, la que siempre se olvida, la que todo el mundo se cree que tiene clara, pero no sabe. ¿Por qué? Porque no se ha puesto en un documento, no hay una referencia, yo me lo sé, pero no sé cómo lo sé. Es saber quiénes somos dentro de nuestra empresa, de nuestro sector. Es decir, tener un conocimiento muy bueno de nosotros mismos es la base de hacer una buena página web. ¿Y por qué? Porque si nos conocemos a nosotros mismos, sabemos nuestras habilidades, nuestras fortalezas, sabemos qué esconder y qué enfatizar. Si sabemos qué oportunidades hay en el sector, sabemos dónde dirigirnos. Y si sabemos cuáles son nuestras amenazas, sabemos cómo defendernos. Si esto lo hacemos bien, sabemos cómo enfocar nuestra propuesta de valor. Es decir, hacer un análisis DAFO, que es lo que se suele decir, pues ver las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas de la empresa en su ecosistema digital, en su nicho de mercado, ojo,
Es decir, el nicho de mercado normalmente no es muy grande. Una empresa yo qué sé, de mecanizado, pues tiene un nicho de mercado, pues a veces local o regional, y además unas hacen aeronáutica y otras hacen telecomunicaciones, otras hacen automoción. Esos son los nichos de mercado y hay que conocer con quién competimos y cómo está posicionado y dónde es fuerte y dónde es débil. Cuando tenemos un análisis DAFO bien hecho de nuestra empresa, en el tema digital es muy importante esto, porque poder que tengamos competencia en el canal tradicional y no importa en el tema digital, porque nuestro competidor ni siquiera tiene una página web. Es difícil, pero a veces ha pasado. Con lo cual siempre lo tenemos que suscribir al tema digital. Cuando tenemos el análisis DAFO bien hecho, ya sabemos cuál es el camino a seguir para hacer una web competitiva. Antes de empezar, una vez que ya tenemos el análisis DAFO bien hecho, hemos identificado cuáles son las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas, tenemos que hacer una estrategia comercial, hacernos las siguientes preguntas. Es un poco lo mismo, pero ya enfocado a lo que queremos hacer. Tenemos que definir la propuesta de valor, tenemos que definir cómo queremos vender nuestros productos o servicios, qué hacemos, qué soluciones o ayudas damos, cuál es nuestra diferencia competitiva, rapidez, economía, servicio, excelencia, temas técnicos en los cuales somos únicos o somos muy potentes, cuál es la fortaleza, cuál es nuestra debilidad. No tenemos un departamento comercial, no sabemos hacer determinada área dentro de un sector, etcétera. ¿Y cuál es nuestra oportunidad? ¿Qué nos gustaría vender que no estamos vendiendo? ¿Dónde queremos llegar como empresa y todavía no lo hemos conseguido? Esta es la oportunidad. Porque si hemos identificado que podemos hacerlo y no lo estamos haciendo, eso es una oportunidad. Luego, hay que conocer muy bien al cliente. Esto es básico. Si conocemos bien a nuestro cliente, podemos llegar a él. Saber qué sector, tecnología o industria, en qué sector en tecnología o industria está, cuál es el tamaño de nuestro cliente. Hay empresas que están preparadas para atender a una empresa de 10.000 empleados, Telefónica, y otras empresas que no. Hay empresas que pueden atender a empresas pequeñas y otras no pueden atender porque tienen una cadena de producción muy amplia. Mil parámetros y nosotros tenemos que definir qué tipo de clientes por tamaño, por tipología, qué puesto laboral es el que decide sobre la compra o adquisición de nuestros productos o servicios, director de proyectos, director de compras, jefe de proyectos, etcétera. Tenemos que identificarlo bien. El perfil personal de esa persona, de ese empleado o de esa persona que es el tomador de decisiones. Esto hablaba un poco cuando hablábamos de LinkedIn. ¿Por qué? Porque dependiendo del perfil personal, nuestra comunicación va a ser diferente. No es lo mismo un millennial que uno de la generación Z, etcétera. Es decir, el tipo de comunicación es diferente. Tenemos que definirlo bien. ¿Qué zona geográfica nos interesa definir y cuáles son las necesidades? Y luego hay que trabajar la estrategia. Y aquí es donde ya hemos reunido todo este conocimiento, lo hemos puesto en orden, tenemos todas las semillas para sembrar y ahora vamos a sembrar. Trabajamos la estrategia, definición de la estrategia, objetivo comercial y de comunicación, es decir, qué es lo que queremos hacer con la web. La gestión de keywords, muy importante. ¿Qué keywords queremos implementar para que nos encuentren tanto a SEO on page como en campañas de SEO o de SEM, según nuestro nicho comercial? Analizar la competencia. Analizar la competencia es saber muchas cosas de la competencia. Esto daría para otra presentación, pero no es saber que Pepito o Jaimito hacen lo mismo que yo. No, eso no es un análisis de competencia a nivel digital. El análisis de competencia a nivel digital es qué web tiene tu competidor, cómo está hecha, qué ofrece, qué puntos débiles tiene su web, cómo se posiciona, qué keywords emplea para salir en los primeros resultados de búsqueda o cómo implementa su marketing digital. Es decir, conocer todo lo que hace a nivel digital para nosotros encontrar el hueco donde penetrar en esa misma estrategia y quitar clientes a nuestra competencia, muy claramente. Los clientes, si no trabajan con nosotros, trabajan con nuestra competencia. La única forma es quitárselos a la competencia. Es así de duro y así de claro. Pero para ello tenemos que implementar una estrategia.
Y para eso tenemos que tener mucho conocimiento de la competencia, hay que hacer un estudio de la competencia, porque luego tenemos que comunicar con rumbo, con un objetivo concreto. Después de la estrategia comercial, el canal de la industria tiene además que tener unas características. La web en industria o en cualquier sector tiene unas necesidades de lenguaje, de comunicación muy específicas. No es lo mismo una web de un restaurante que una web de una empresa de automoción. No es lo mismo una inmobiliaria que una agencia de viajes. Cada uno de los sectores tiene unos tips, unas formas de comunicar con sus clientes que son fundamentales, porque si no, no llegas a ellos. Y ahí es donde están los textos de la web, las fotografías, etc. Hay que conocer muy bien el sector. Esto básicamente es para la empresa que hace la web. Estas son necesidades que tenemos los desarrolladores para hacer bien una web. Tenemos que conocer muy bien el sector, impregnarnos de cuál es la actividad de nuestro cliente, etc. Si no lo conoce el cliente, mal vamos, pero bueno. Conocer el cliente final. Ese es muy importante lo que decía antes, la semántica, cómo comunica nuestro cliente final. Un cliente tecnológico va a comunicar, tenemos que saber qué términos utiliza y qué búsquedas utiliza para llegar a su necesidad. Y conocer la semántica sectorial para implementar las keywords adecuadas, la competencia, ya lo hablaba antes, el estilo. Es decir, ¿qué es el estilo? El estilo de una web es que cuando nosotros entramos en una web de agencia de viajes, todos sabemos que es una web de agencia de viajes por el estilo que tiene. Y todos sabemos más o menos navegar por ella intuitivamente porque ya lo hemos hecho varias veces. Con lo cual sabemos cuál es la ruta más o menos que tienen todas. Hay que innovar. En el diseño web hay que innovar, pero cuidado, no hay que innovar tanto que el cliente se pierda. Ahí está el estilo de la imagen sectorial a nivel web. Aquí luego se puede hacer con una web corporativa diferentes acciones, por ejemplo, introducirla en portales sectoriales, en asociaciones, para que tenga reconocimiento sectorial, ¿vale? Es una estrategia a ampliar sobre lo que decíamos antes. Dentro del kit digital, que es lo que un poco estamos todos aquí, se puede implementar una web a nivel de industria, etcétera, con una serie de características que son las que están aquí, que son las que marca el kit digital, y ahora mismo es una gran oportunidad hacerlo porque está subvencionado. Tiene el gobierno, a través de los fondos europeos, implementa hasta 2.000 euros de subvención para este tema. Entonces y los servicios además duran un año, no solamente es la web, sino hay un montón de servicios asociados como hosting, etcétera. Es la oportunidad, si no tenéis una web a nivel corporativo, no perdéis esta oportunidad de hacerlo con algún agente digitalizador, porque no es lo mismo una web bien hecha que una web de ir por casa. Y os vais a dar cuenta rápidamente. Entonces aquí vienen una serie de características que además impone el kit digital, que son muy buenas como inicio para tener una imagen corporativa potente. Por eso lo hemos puesto aquí, ¿vale? Aquí están las características ya pormenorizadas de lo que tendría una web dentro del kit digital. No voy a extender, me imagino que más o menos las conocéis. Es bastante interesante que aprovechéis la oportunidad para digitalizar vuestra imagen a nivel corporativo. Y es una oportunidad que no debéis dejar de pasar, porque dentro de un tiempo esto habrá pasado y el que no esté pues ya lo habrá dejado pasar y entonces tendrá que ir con fondos propios. Y todos sabemos que la cosa, cuando hablamos de fondos, va justita siempre. Y si no, lo parece. Aparte de la página web, aparte de lo que sería la web en sí misma, cuando ya la tenemos, podemos luego implementar acciones de marketing digital, que es lo que yo llamo, lo que nosotros llamamos en nuestra empresa, la gasolina que echamos al coche para que el coche vaya donde queremos. La web es un coche, puede ser más o menos bueno, pero si no tiene gasolina no se mueve, se queda en la ginadera. Pues para que la vean y moverla, hay una serie de acciones que son más o menos las que hay aquí. Hay otras muchas que podemos implementar después a partir de nuestra web para que lleguemos a ese cliente que es al que queremos llegar. Todos sabemos, y ya no me voy a extender mucho más, yo he ido muy rápido, pero espero que lo hayáis entendido, ahora me haréis preguntas si queréis. Todos sabemos que el boca a oído en la industria, en el tema corporativo, es fundamental.
Y eso va a seguir existiendo. La experiencia de nuestro cliente y cómo éste recomienda a otro, o cómo sabemos cómo funciona el sector, el conocimiento sectorial, es muy importante, es lo más importante a nivel comercial. Pero la web pretende ser un complemento de valor en esa acción de boca a oído, un refuerzo comercial en nuestra acción comercial. Cuando vamos a tener una entrevista comercial con un cliente que no conocemos, y aquí es muy importante este matiz, el cliente que nos conoce nuestra oferta. A lo mejor, como decía al principio, no toda la oferta, pero sí conoce lo que habitualmente compra. No hay mucha preocupación con ese cliente, es el cliente que es amigo, ya lleva mucho tiempo con nosotros. Pero el cliente que no nos conoce, que llega porque ha oído algo de un cliente nuestro, o nos ha oído en el sector, nos ha visto en una feria, o simplemente ha llegado a nuestra página web, o, bueno, a nuestra página web no, porque ahora voy a decir porque es importante, ha llegado por otro medio, lo primero que va a hacer, siempre que no nos conozca, es buscarnos por internet. Lo primero. Hoy en día, yo no llamo a una empresa si antes no veo su página web. Me informo de quién es, cómo es, y trato de tener un primer impacto de su imagen o de su comunicación para saber si me interesa llamar o no. Por eso es importante la web. Es lo que nosotros llamamos en Digital Cubic la preventa. La web hace una preventa de nuestra actividad comercial. Pongamos que el cliente ha llegado por azar, sin ver nuestra página web, y hemos tenido una entrevista sin que nos conociera. Un cliente nuevo que hemos tenido una entrevista porque nos lo ha recomendado un amigo o por cualquier otra cuestión. Bueno, pues está la postventa. Después de la entrevista, lo primero que va a hacer ese cliente es ver nuestra página web y si es coherente con lo que le hemos dicho en la reunión que hemos tenido. Esto es muy importante. La web a nivel corporativo, da igual el sector en el que estéis, sea industria, sea inmobiliaria, sea cualquier sector, lo que hace es una preventa postventa. Nunca va a hacer la venta. La venta la hacéis vosotros, vosotros tenéis lo que genera es un contacto en el cual vosotros luego vais a establecer un contacto con el cliente, vais a enteraros bien de lo que necesita y a partir de ahí le vais a dar la solución concreta a su necesidad. La web os habrá ayudado y por eso es importante. Y más o menos yo creo que he tocado todos los palillos que quería tocar. Ahora seguramente tendréis alguna duda. Si tenéis alguna cosa que queramos ahondar, decírmela. Y aquí más o menos yo doy por concluida mi presentación y respiro. Por favor. Muchas gracias. Bueno, pues aquí están mis datos de contacto. Como decía al principio, para el que haya llegado un poquito tarde, os mandaré la presentación, el enlace al vídeo que luego estará publicado por si se lo queréis pasar a compañeros o a personas que estén interesadas en verlo, por supuesto. Y pues nada, si tenéis alguna pregunta lo dejáis en el chat. Lo he abierto al principio de la jornada, pero de momento creo que no veo nada. Entonces, lo único, bueno, pues yo he ido tomando así una nota y sí que creo que es importante saber un poco cuánto esfuerzo nos lleva a tener una página web y cuál es el retorno real, ¿no? Porque creo que hay empresas que no se animan a hacerlo por efectivamente, porque no se sabe cuál es el retorno y cuánto me lleva a mí, ¿no? O sea, cuánto tiempo tengo que dedicarle yo a ello, ¿para qué? Vale. Una empresa que trabaja para un cliente para hacerle la página web, lo primero que tiene que intentar es molestar lo menos posible. ¿Por qué? Porque la web es algo accesorio al cliente. El cliente tiene su propia actividad, no tiene tiempo, normalmente tiene otras muchas cosas que hacer y nos vemos con el tema de que ahí se estanca la web. Nosotros somos organizadores nosotros evidentemente para hacer una web necesitamos tener un contenido. Tenemos que tener unos textos, tenemos que tener unas imágenes, todo se puede hacer. Es decir, nosotros podemos hacer los textos del cliente, podemos buscar las imágenes del cliente, podemos hacer todo, dependiendo de la necesidad del cliente. Es decir, podemos hacer un proyecto llave en mano, que es factible, luego el cliente lo revisa y se pueden hacer algunos cambios, o podemos coger el contenido que nos dé el cliente e implementarlo como el cliente nos diga. Es decir, el requerimiento que tenemos para hacer una web depende de la necesidad que tenga el cliente de comunicación, pero lo podemos hacer todo. Es decir, es habitual que en nuestro sector nos diga, mira, yo quiero una web, pero es que no tengo tiempo de dedicar nada. Podemos hacer fotos.
dentro de las naves o dentro de las instalaciones del cliente, vídeo, para luego implementarlo en la web. Podemos hacer los textos que quiere el cliente poner en la web en base a una reunión. Evidentemente, si no conocemos lo que decíamos antes, si no conocemos el sector y no conocemos la actividad del cliente, no vamos a hacer nada. Pero también podemos implementar los textos. Es decir, podemos hacer un proyecto desde llave en mano, no te encargues de nada, nosotros te lo hacemos, lo revisas, si te parece bien, perfecto, y si no te hacemos los cambios que nos digas, sería una opción. Es decir, el cliente no emplea nada, absolutamente, de tiempo a hacerse la web, o podemos que él nos dé, hay empresas que tienen todo clarísimo, el árbol que tiene la web, los servicios, los productos, las fotografías, las fichas, todo lo tienen claro y nos dan el contenido más mascado. Entonces también lo podemos hacer. Es decir, ¿cuánto tiempo lleva? Depende. O nada o mucho, pero nos adaptamos. Perfecto. Bueno, pues veo que no, de momento no hay preguntas, pero como decía, os voy a pasar también el contacto de Jesús por si después os surgiera o al compartir vuestra sensación con alguien surgen preguntas a posteriori. Y con esto pues daría por concluida la sesión. Una vez muchas gracias por venir, por acudir, por dedicarnos un ratito en una jornada laboral y que tengáis muy buen día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.